Profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe, mi compañera Alondra Edith no se va a poder conectar el día de hoy. Perfecto. A ver, les voy a comentar rapidísimo. Mire, igual me comentó también su compañera, su jefa de grupo, Sam, en el caso de comunicación, para comentarme lo mismo de alguna persona más, ¿no? No se preocupen, no tienen que avisarme si ingresan, si no ingresan y demás. Obviamente se pasa asistencia y ustedes saben que tienen el 20% para poder faltar. Ya obviamente solicitan sus justificantes si son más faltas y obviamente ya sin ningún problema, ¿sale? No hay ningún problema que tengamos que avisar, ni mucho menos, ¿sale? Ahora les voy a comentar, sobre todo porque a veces se me olvida, entonces digo, no habría manera. La forma de justificar, bueno, ustedes ya van muy avanzados en esto, ya saben que es a través de justificante de coordinación académica y sin ningún problema. Ahorita estamos a... Déjenme checar la fecha. Estamos a 25, obviamente, de junio. Su primera evaluación parcial es el 5, 6 y 7 de julio, si mal no recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que nos deja, obviamente, la siguiente semana todavía de sesiones. ¿Sí? Se los comunico precisamente por la situación de asistencia. Igual para los que no están presentes, me hagan ustedes el favor de comentarlo, sobre todo sus representantes o sus jefes de grupo. Ahorita no crean que no, si se dieron cuenta desde las 2 los estoy aceptando, pero no había empezado porque si se dan cuenta somos 19, o sea, bueno, 18, o sea, no somos ni la mitad de grupo y ya son las 2:10 de la tarde. ¿Sale? Entonces ahorita son 2:09, entonces 2:10, ya, obviamente también dejamos esa situación, porque estar dejando ingresar 2:15, 2:20 también es un problema. Ahora, ya hacemos el corte, bueno, ya ustedes saben bien las faltas que tienen, ¿no? Ya nada más haríamos el corte la siguiente semana, digo, yo creo que en viernes, lo hacemos, digamos que el día 2, para que tengan ustedes y empiecen a checar sus cuestiones, chequen sus justificantes y demás, para que puedan presentar su primer parcial. Ahora, como es 5, 6 y 7, lunes, martes y miércoles, nosotros no tenemos opción, o sea, no podíamos mandarlo al 9, ¿verdad? Que sería el día que tenemos más tiempo. Entonces, no vamos a tener opción que dejar su evaluación para el día 5. Se los voy comentando para que no haya ningún problema. Como va a ser muy difícil, no sé, desconozco cuántos días den de entrega, pero no creo que nos permita llegar hasta viernes. Yo les voy a compartir calificaciones con sus jefes de grupo. Sí, en este caso obviamente lo voy a hacer con sus representantes para que ellos me hagan favor de transmitirles sus calificaciones. A ver, miren lo que les digo, están ingresando más. A ver, espérenme tantito. Ok, les decía, entonces, como vamos a tener esa situación, porque se los comento, porque no vamos a poder hacer una retroalimentación en vivo, vamos a decirlo así. Entonces, ustedes van a checar, yo siempre les mando, los que han trabajado conmigo, saben que siempre cada parcial les mando su concentrado, ¿no? Obviamente para que vean su porcentaje de participación, su porcentaje de tareas en EVA y su porcentaje, obviamente, de examen, que es en automático la plataforma les arroja la calificación en cuanto terminen. Ya si alguno llegara a presentar alguna problemática en cuestión de que me equivoqué yo, o sea, que me digan, ¿sabe qué? Oiga, me puso que esta tarea no la entregué y aquí está la evidencia de que sí la entregué, sin ningún problema lo checamos. Pero eso de que por qué saqué esto, digo, pues ya creo que está de más explicarlo, ¿no? Porque luego me bombardean el teléfono de mensajes y por qué saqué esto y por qué saqué el otro y por qué esto, cuando sabemos perfectamente y me hacen regresar a toda la plataforma y digo, cuando veo o no entregaron tareas, las entregaron a destiempo, etcétera. Ahora, ya estamos, ahorita ya no hay, la primera semana yo les di la oportunidad de que si tenían problemas, que si tenían situación, lo comentaran con coordinación, lo comentaran con sistemas, es más, que lo comentaran conmigo para que yo checara la situación. Ya ahorita vamos, imagínense, ya estamos en la tercera semana, acabando la tercera semana. Entonces yo ya no voy a regresar a esa parte. Saben que tienen 3 días para poderlo entregar, porque la fecha límite es la que se pone en plataforma. Entonces, si entregan después, saben que hasta 3 días se contabiliza y es 80%. De ahí en fuera ya no hay manera. Esas se los comenté desde el primer día de sesión.
¿Sale? Entonces, para que no haya ninguna situación, creo que solamente hay una persona, creo que nada más hay una persona que sí fue indicación de coordinación en cuanto a que se había integrado, creo que después. Y eso creo que es la única persona, ¿no? De ahí en fuera, todos estamos bajo la misma situación. Obviamente a todos los anexé a lista, a todos les puse a que checaran su plataforma, a que lo compartieran y a que checaran la mecánica. ¿Sale? Entonces, por favor, somos muchos, bueno, son ustedes muchos y no quiero tener problema en cuestión de la entrega. ¿Sale? Ya que el día del examen es que voy a entregar mis trabajos por X o por Y, ya no hay manera. De una vez se los estoy comentando para que no tengamos problema. Ahora, en cuanto a la parte de participaciones, les soy muy honesta y se los voy a decir así, sí hay un desfase. Por ejemplo, en el caso de comercio, tengo participación así, o sea, como más abundante en cuanto a la parte de Julián, Alejandro y Bruno. En el caso de derecho, creo que Giovanni es el que tengo ahí como con más participación. Obviamente participación voluntaria, recordarán que fue lo que también platicamos al principio. En el caso de comunicación, Mariana, Rodolfo, Fernanda. ¿Quién más me falta? Ay, me falta mercadotecnia, María Fernanda y Noemí. ¿Sale? Entonces, para que igual lo vayan contemplando y no tengamos ninguna problemática después. Yo creo que la siguiente semana voy a empezar ya a hacer su revisión de plataforma para que obviamente ustedes vayan checando. Obviamente acá no hay problema porque la plataforma no nos miente, la plataforma nos registra la hora que nosotros, hora y día, cargamos nuestras actividades. Entonces, cuando vayan a tener alguna corrección, sí les voy a pedir que me manden, por favor, de manera personal, no a través de sus compañeras, de sus jefes de grupo, porque pobrecitos, también ellos no son intermediarios, o sea, ellos no son de por favor avísale, por favor pregunta, por favor, porque ellos no son, vaya, ¿no? Particulares, son generales del grupo, pero nada más, ¿sale? Entonces, cualquier aclaración, ahí sí le solicitan mi número a sus compañeras y con mucho gusto les aclaro, siempre y cuando obviamente sea un error mío. Los porcentajes ustedes ya los conocen, entonces ya no tenemos como mayor situación. Y bueno, pues con una captura de pantalla, con una foto, lo que sea, sabe que maestra, aquí está la tarea que me omitió, aquí está mi captura de pantalla, yo hago revisión y lo corregimos sin problema. Ahora, lo que sí les iba a comentar también, y se los digo de una vez porque me ha pasado otras veces, si nosotros hacemos el examen el día 5, yo voy a intentar, digo intentar porque son muchos, de que su concentrado quede listo el día martes. O sea, yo martes en la tarde les voy a estar compartiendo a sus compañeros sus calificaciones y ellos me van a hacer favor de transmitirlas. Ahora, van a tener el martes en la tarde y van a tener yo calculo que miércoles al mediodía para cualquier duda o aclaración. Si el miércoles a mediodía no hay ninguna aclaración, ningún reclamo, ninguna inconformidad, ese día yo estaría cargando tanto a su sistema y obviamente estaría asentando calificaciones en acta, ¿no? Para que obviamente no tengamos el problema, porque luego ya me quieren avisar el viernes, ¿no? Es que maestra, tal y tal problema, no, ya discúlpenme. De una vez se los digo y no por mí, porque al parecer solamente nos van a dar de 2 a 3 días. Entonces quiere decir que el miércoles ya tiene que estar todo cargado. Por eso les digo, ese sería como el plazo que yo les daría para que pudieran revisar y pudieran checar con todo el detenimiento del mundo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Abogada, dice Gio que si le puede dar Sí, denme acceso, un por favor. segundito, por favor. Gracias. De nada. Es lo que les digo, o sea, luego ese es el problema, de que me agrega, pues sí, por eso traten de ingresar puntual, muchachos. Ya son 2:17 de la tarde, ya no ingresa nadie más. Bueno, ahora vamos ¿dónde vamos a cerrar nuestro trabajo? Eso también les iba a comentar. Digo, sobre todo hoy, porque es el día que tenemos más tiempo. Nosotros, nuestra plataforma, o sea, nuestras tareas de plataforma, las vamos a cerrar precisamente con la tarea del día, yo creo que del día 2, más o menos. Entonces, obviamente nos vamos a quedar con tarea de hoy. Hoy van a comenzar a armar su marco ya en forma y la entrega yo creo que de su marco va a ser el 2, que va a ser como la parte más complicada. Entonces, todavía la tarea que dejemos hoy, el lunes y el viernes, yo creo que se cerraría la parte de marco teórico para que ya armen su marco teórico completo.
¿sí? Y ya quede cargado el día 2. Ya hasta ahí cerramos el concentrado para que obviamente ahí yo ya pueda empezar a hacerle sus calificaciones. ¿Qué nos deja eso? Pues que vamos a tener más o menos el trabajo de, pues sí, de 4 semanas efectivamente. Y ya, ahí cortaríamos entonces para que vayan llevando más o menos el conteo desde la primera semana hasta lo que abarquemos del día 2. Ya hasta ahí llegamos. Bueno, ahora tenían precisamente un trabajo que se les dejó el día lunes, que fue la sesión anterior, que era precisamente realizar una investigación de qué era el marco histórico, qué era el mapa, el marco conceptual y cómo se estructuraba. Entonces, si alguien gusta participar, adelante. Si no, bueno, pues ya lo seleccionamos. ¿No? Bueno. Yo, abogada. Adelante, Paola, por favor. Bueno, ¿de qué es un marco teórico? Es una parte fundamental de toda investigación. En ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Está constituida de la presentación de postulados de distintos teóricos. Permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. Facilita de información al investigador para realizar el marco conceptual que le respaldarán de la investigación. Y también cómo se elabora. Es la construcción del marco teórico, es un proceso muy difícil para quienes inician en una investigación, pero los pasos que se tienen que tomar para es primero tener en cuenta que la estructura lógica para la elaboración de un marco teórico se constituyen los elementos de antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con un problema de estudio. Las bases teóricas, las cuales son un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado. Las bases conceptuales, que son aquellos conceptos precisos y principales, expresiones o variables involucradas en el problema. Identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. La consulta bibliográfica sobre los antecedentes de las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación, analizar igual las bibliografías y se redacta, por ello se considera que la redactación del marco teórico consta de 2 etapas: la exposición detallada de la teoría que se utiliza para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en el que surgieron estas teorías, y interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esa etapa se debe describir y comprender el fenómeno de la investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Perfecto, muy bien, Paola. Ahora déjame buscarte. Ok. ¿Alguien más? Yo, abogada. Yo, Miss. Adelante, por favor. No me digan yo, están por eso las manitas. Perdón. Abrió primero, ¿quién me dijo? ¿Cuál fue la primera voz? Stephanie. Stephanie, ¿no? No, fue. Ok. Bueno, Adelante, por favor. Solo los primeros 2, quien habló primero, y ya solamente 2 para complementar. Así me aparecen en orden. Me aparece Jessica y Daniel. el marco histórico es una investigación, es la sección de un trabajo o proyecto de investigación que tiene como intención describir el momento en la historia en el que está inmerso el objeto del estudio o tema que se tratara. Establecer este marco es fundamental para entender el origen de ese objeto de estudio, su evolución y su influencia. A la hora de definir el marco histórico, se tienen que entender en cuenta aspectos como la sociedad, la economía, la política o las creencias religiosas que se practicaban. Para ello se recurre a fuentes fiables, que den la información necesaria tanto contemporáneas de la época de cuestión, como otras investigaciones que se hayan realizado. Con todos esos datos, el investigador sea capaz de interpretar y analizar el hecho que se está estudiando de manera más objetiva.
Ok, muy Es bien. lo que- Sí, adelante, adelante. No, ya que siga mi compañera Jess. Perfecto, adelante, Jessy. Ok, yo les voy a decir sobre el marco histórico. El marco histórico es una investigación científica que tiene el propósito de describir la reseña histórica que permite identificar el contexto del estudio. En consecuencia, el marco histórico es la demarcación de los hechos pasados en las que se establece cuáles han sido las diferentes fases por las que han pasado al objeto de estudio en el desarrollo hasta llegar al estado en que se encuentran al someterlo a investigación. También se refiere a la relatoria de los estudios que han tenido el objeto de estudio, mencionando los hallazgos que a cada caso correspondan. Asimismo, algunos autores señalan que el marco histórico involucra el análisis respectivo de un problema, es decir, el proceso que conduce el punto en el que se comienza el estudio. Y cabe precisar que es imperativo delimitar el tiempo, el alcance del estudio, no confundir que no se trata de realizar otro estudio de larga duración, sino recalcar la relación histórica de las etapas que marcaron el escenario del problema en la actualidad. Y eso sería todo. Perfecto, muy bien, Jessica. Y nada más me falta aquí Daniela, por favor. Sí, el marco teórico es la parte fundamental de toda la investigación. En ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Está constituido de la presentación de los postulados de distintos teóricos. Permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamenta el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. Algunas funciones, permítame, la primera es la posibilidad de describir los problemas en la investigación, por ello también es llamado marco referencial. Es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación, da sentido a los hechos o fenómenos y orienta la organización de los mismos. En la elaboración del marco histórico es una investigación científica que tiene el propósito de describir la reseña histórica en el contexto de estudio. En este sentido, es una narración descriptiva de cómo surge, evoluciona y se agudiza el problema de la investigación. Ok, muy bien. ¿Apellidos, por favor? Daniela Lima Reyes. Reyes Lima, ok. De Merca, ¿verdad? Sí. Si no, luego me pierdo. Perfecto. Muy bien. Bueno, verdaderamente en la clase pasada, bueno, ya comenzamos a hablar un poquito acerca del marco teórico, o sea, ya habíamos comenzado a hablar acerca de él, de qué era, qué aspectos tenía, porque obviamente tenía dos, de hecho los ejemplificamos, pero decíamos también que había otros aspectos relacionados con el marco teórico. Entre ellos encontrábamos los antecedentes de la investigación, el marco conceptual y el marco histórico. Y decíamos que no era como tal que estuvieran separados, o sea, no teníamos tres tipos de marcos, ¿no? Que era lo que a veces pensamos, no, sino que se incluyen o se conforman todos en un solo grupo. Vamos a dar continuación, bueno, déjenme proyecto para que todos podamos ver, espérenme. A ver, a ver, a ver. A ver, déjenme ver porque está conectado acá. Denme un segundo. Es que creo que no les aparece así. Espérenme. Ahí está, creo que ya nos aparece. Bueno, y decíamos entonces y hablábamos de estos dos. Ahora teníamos estas tres partes. La primera de ellas eran los antecedentes del estudio. Los antecedentes del estudio decíamos que era todo aquello que nos aportaba cuestiones relacionadas a nuestro tema o a nuestro objeto, nuestro problema de investigación. ¿Para qué nos sirven los antecedentes del estudio? Los antecedentes del estudio nos van a permitir ubicar o saber interpretar la investigación que estamos realizando.
Aparte nos ayuda mucho porque podemos ubicar cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, saber cuál es la situación del lugar, dónde nos ubicamos y dónde vamos a tener esta secuencia de estudio. Ya ustedes delimitaron sus temas, ya saben más o menos si va a ser a nivel estatal, a nivel país o a nivel internacional. Además, con eso, bueno, pues ya podemos ir presentando hasta la estructura, pudiendo distinguir qué es lo que vamos a ocupar, si son libros, si son publicaciones, etcétera. Y también comentábamos, ¿no? Que eso no solamente tiene que ver con una parte científica o con un trabajo científico, sino que hasta tenía que ver con la cuestión ética. ¿Por qué? Porque no podemos solamente decir que las aportaciones son de nosotros como investigadores. La realidad es que sabemos que hay muchos autores anteriores que precisamente van a respaldar mi investigación. Ahora, tenemos el siguiente, que fue una de las tareas que se les quedó, que ahorita sus compañeros, bueno, ya fueron encargándose de esclarecer y aparte ustedes con su búsqueda, aunque no hayan participado, bueno, ya saben qué es un marco conceptual y cómo se va a estructurar. En el caso del marco conceptual, son todos estos conceptos que precisamente nos van a dar el sustento teórico a nuestro problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente con esta parte de la cuestión conceptual podemos entender la cuestión de conceptos que ayudan a poder apreciarlo mejor, sobre todo sobreentendiendo que no todos pertenecemos a la misma área de expertise y que con esta parte conceptual podemos dar o podemos lograr que la investigación se concentre mejor. A ver, déjenme checar. Ah, no entiendo tu pregunta, Salma, o tu comentario. Nada más le comentaba que hice una corrección porque me faltó anexar esa parte en la investigación. Nada más era eso. Ah, de marco histórico. Ah, ok. Ajá, sí. Sí, cuando es eso, digo, no hay problema, les decía, ahí nos aparecen, digo, fechas y demás. Sí, es que me salía como atrasado ahorita porque lo volví a subir. Claro, sí, porque ya Pero no, es para comentarle. primer envío, no hay problema. Vale. Ahora, en este caso les decía, solo era investigar cómo se hacía uno y cómo se hacía otro. Ahorita, esta semana, sí lo van a trabajar ya empatándolo con su tema. Ya no solamente que es un marco conceptual, sino ya van a hacer un marco conceptual de su tema de investigación. Les decía también que en este caso la presentación de nuestro marco conceptual claramente lleva una lógica, tiene que llevar forzosamente un orden porque si no, bueno, va a ser medio inentendible el trabajo. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Lo que podemos encontrar o debemos encontrar es que vamos a definir ciertos conceptos, ciertos términos que son bases, ¿no? Que son básicos y que claramente están incluidos dentro de las posibilidades de mi tema. También este procedimiento lógico, bueno, posterior, vamos a encontrar la parte de los objetivos o en su defecto en el marco teórico, cualquiera de los dos está bien. Y después, bueno, tenemos que ver, tenemos ya que buscar esa interrelación o tenemos que buscar esa conexión de ideas para precisamente ver la realidad que yo voy a investigar, ¿no? Y bueno, pues ya en este caso, definir es bien importante porque con eso podemos establecer de manera muy clara y evitar que puedan surgir ciertas confusiones, ¿sí? Y con ello, bueno, pues ya ir comprendiendo más o menos cuál va a ser la teoría o cómo va a manejar el investigador, pues su problema de investigación como tal. Ahora, para que podamos elaborar este tipo de marco, que sería el marco conceptual, hay que seleccionar y definir nuestros términos. Obviamente no vamos a definir todos porque si no, no vamos a acabar. Solamente aquellos que sean importantes o que necesiten aclaración o que sean tan relevantes que no queramos que se puedan desviar, ¿no? Que pueda causar algún problema de entendimiento en el lector, ¿sí? Obviamente, esto ya tendría que ser dependiendo su tema y dependiendo lo que ustedes contemplen. Lo que yo les decía, recordemos que no todo lector va a ser de nuestra área de estudio y por eso tenemos que ser sumamente claros. Estas definiciones, digo, creo que está de más comentarles que deben también de proceder de bases confiables. Sí, o sea, ¿por qué esto? Porque también si yo pongo una definición de eficiente,
pues va a salir exactamente lo mismo. Traten de que sus bases sean bases científicas, obviamente de su área de expertise, o que sean diccionarios especializados, ¿no? En cada una de las áreas, o es más, si es terminología general, bueno, pues tenemos el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Generalmente son los que más podemos utilizar para evitar caer en otra confusión, pues más grande. Ahora, también la definición que nosotros realicemos o la definición que nosotros hagamos, tiene que ser una definición en carácter afirmativo, ¿sí? ¿Por qué afirmativo? Porque también debe de denostar o debe de explicarnos ciertas características que sean de nuestro género próximo, por lo menos lo que estemos abordando en esa investigación. También las definiciones tengan cuidado, no traten de hacer definiciones como tan largas, porque luego también pueden confundir. Traten de que sus definiciones pues, sean cortas, obviamente que sean precisas y que todos puedan precisamente entenderlas sin tener ningún problema de confusión. Ahora, el marco teórico hay que tener cuidado, no lo confundamos como con un glosario, de que yo ya tengo mi marco teórico y digo, a ver, subrayo todas las palabras que no que probablemente no se entiendan y hago un glosario. No, no es un glosario. Tiene que ser redactado y tiene que ir, obviamente, de acorde a mi tema de investigación. A ver qué tema se me viene. Por ejemplo, en el caso, no sé, alguien iba a hablar, creo que de feminicidio. Es un problema porque en la actualidad, propios y extraños del área siguen confundiendo y creen que todo homicidio o toda privación de la vida de una mujer es feminicidio y los abogados saben perfectamente que no es así. Entonces, en el caso del trabajo de quien lo va a realizar, una de las de los probables conceptos que tenga que definir en su marco conceptual sea la parte de feminicidio, pero no solamente feminicidio y copy pego mi definición del código penal poblano, por ejemplo. No, obviamente tiene que ir una redacción, ya esto dependerá de su forma de escribir y ya ahí mismo tendrán que concentrar su propia formulación de marco conceptual. Y como esas van a encontrar muchísimas palabras que ustedes saben perfectamente que a veces si hasta uno como investigador le cuesta trabajo comprender, bueno, pues para los lectores pues va a ser más complicado. Y en el caso del marco histórico, también ya lo habían explicado sus compañeras anteriormente, pues va a ser toda esta cuestión de lo que rodea nuestro problema de investigación, pero en su contexto histórico, ¿sí? Todos los antecedentes que de alguna manera histórica tiene precisamente mi problema, mi fenómeno, mi situación, vaya, mi objeto de estudio de todo lo que yo voy a realizar. Ahora, cuando hacemos esta parte del marco histórico, sabemos perfectamente que lo que era hace 10 o 15 años con mi objeto de estudio o hace 100, no es lo mismo, no es la misma situación que tiene ahora. Hay fenómenos que anteriormente no se daban o no se suscitaban, en este momento sí, o fenómenos que anteriormente no se les daba la relevancia, ahora sí. Bueno, pues precisamente debemos de comprender que esos acontecimientos, que esos hechos, pues son dinámicos y que claramente van a depender de millones de circunstancias. Y esas circunstancias nos van a dar esa idea de la evolución precisamente de mi fenómeno o de mi objeto de estudio. ¿Cómo lo redactamos? Sus compañeras, bueno, ya explicaron parte de esta situación de los elementos o de cómo se puede configurar. Tenemos que exponer o tenemos que relatar cómo surgieron, ¿sí? Cómo surgieron estos objetos de estudio, cuáles fueron las condiciones, qué lo motivó, qué factores influyeron, qué intereses se tocan o se tocaban más bien, porque es una cuestión de antecedente, qué intereses se manejaban con respecto a este objeto, con respecto a este problema de estudio y obviamente pues tocar lo que siempre se toca en historia, todas las circunstancias de tiempo y de lugar. Dime, Ebert. Maestra, disculpe la interrupción. Lo que pasa es Adelante. que una compañera tenía problemas con su internet.
Entonces ahorita está creo que pidiendo el acceso, no sé si lo puede autorizar Ah, caray. o no le aparece. No, no me parece. ¿Quién Mm, es? Es mi compañera Yasmín. A ver. Es que saben qué pasa luego cuando se tarda en dar acceso, como que a veces ya no aparecen. A ver, déjame ver. Ay, Dios, muchachos. A ver, creo que ya. Ya es González, ¿no? A ver. Sí. Bueno. Ok. Continuando con esto, les decía entonces que todo eso podemos abordar nosotros en nuestra temática. Sabemos, obviamente, hay fenómenos o hay objetos de estudio que tienen muchísimo más antelación, o sea, que son de mucho más antigüedad. Algunos son fenómenos de nuevo surgimiento, algunos ya estaban, pero obviamente se modificaron. Yo puedo ahí tocar todo lo que yo quiera relacionado a mi problema de estudio que haya simbolizado su antecedente o su evolución. Y todos ustedes lo tienen que contemplar. No importa que yo tenga un fenómeno nuevo, porque a veces creemos que son nuevos, ¿no? Y que antes no había, pero tienen un punto de base, tienen un punto de surgimiento. Y este punto de surgimiento, pues generalmente se debe a la cuestión histórica o a la cuestión pasada. Ahora, también sabemos muy bien, porque eso digo, creo que nos queda claro, claro a todos, ¿no? Porque como investigadores, bueno, tenemos áreas de expertise, pero la historia no es como que nuestra área de experticia. Obviamente no somos historiadores, pero al final de cuentas necesitamos acudir a ella para hacer el marco histórico. Con esto que quiero decir que claramente vamos a ocupar o vamos a utilizar otras disciplinas de estudio para poder hacer la investigación. Regreso a ese mismo tema tiene mucha historia, probablemente no con ese nombre, pero ya hay muchísimo antecedente a nivel nacional e internacional y claramente en este caso su compañero no solamente va a recurrir al derecho, va a tener que recurrir a otras disciplinas para ver precisamente, ejemplo, los factores, las motivaciones, las circunstancias, etcétera. Por ejemplo, va a tener que recurrir a la criminología, se me ocurre, a la psicología, a la psiquiatría, a la victimología, a la criminalística, entre otras muchas ramas más. Entonces, lo mismo va a pasar con todos los demás en sus diferentes temas. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Bueno, creo que las funciones en general del marco teórico, digo, están ya de más, pero bueno, ustedes también ya las ampliaron porque algunos no solamente hablaron del marco conceptual y del marco histórico, algunos de ustedes también volvieron a platicar acerca del marco teórico y bueno, creo que la utilidad o las funciones que busca el marco teórico, bueno, pues aparte de ser importantes, son muy evidentes. Ya lo habíamos, creo que, bueno, no con ustedes, no lo había alcanzado a platicar. Nos ayuda muchísimo a prevenir ciertos errores, ¿no? Errores que tal vez ya se hayan cometido en otros estudios. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un respaldo, ya vamos a tener una base sobre la cual sustentar la investigación. Por otro lado, también nos va a ayudar a darnos una vertiente o a darnos una guía de cómo realizar el estudio. Al final de cuentas, sabemos a través de los antecedentes, podemos visualizar cómo se le ha dado el trato al problema, qué tipo de estudios se han realizado, cómo se han diseñado las pruebas, las muestras, las poblaciones, etcétera, porque eso es muy importante y yo puedo a través de eso ver cómo puedo realizar mi estudio, lo voy a realizar de campo, ¿no? A través de mi marco teórico puedo darme cuenta acerca de otras personas que ya lo hicieron y qué tan bien o tan viable funciona, qué tan recomendable, qué tanta prueba-error tengo que someterme, etcétera. También nos permite el marco teórico decidir o declinarnos por cierto tipo de datos, por ciertas técnicas de recolección, si es mejor una entrevista, si es mejor una encuesta, si es mejor una población, si es mejor una unidad. Pues el marco teórico también nos puede dar una idea de esto. Nosotros, obviamente, yo les decía que su temario tiene una estructura peculiar y posteriormente a marco teórico vamos a ver tipos de investigación y posteriormente vamos a ver población y muestra.
Vamos también a ampliar el horizonte del estudio. ¿Para qué? Pues obviamente, aunque no me salga de mi planteamiento del problema original, pero sí puedo ampliar mi campo. Ya con la información basta, con la información completa, ya con un engrose de conocimiento, por supuesto que vamos ampliando nuestro horizonte. Es más, muchas de las veces podemos seguir sobre nuestra vertiente de estudio con la que iniciamos, o muchas de las veces la podemos ampliar y ya no solamente abarcar una sola rama, sino varias. También, pues nos hace, el marco teórico también tiene la función de documentar la necesidad que existe de realizar el estudio. Cuando ustedes empiecen, que yo creo que ya están en esa parte, cuando empezaron a buscar información, se empezaron a dar cuenta que hay mucha necesidad de realizar ciertos estudios en ciertas materias y en ciertos temas, porque probablemente la información es deficiente, o el tema no ha sido abordado a profundidad, etcétera. Igual nos ayuda a formular ciertas hipótesis y en su defecto a probarlas o ya definitivamente a hacerlas. Cuando vamos reuniendo información, cuando vamos haciendo nuestro marco teórico, claramente nos pueden surgir nuevas hipótesis o en su defecto hasta podemos refutar la que hicimos al inicio, esa que ustedes ya formularon desde hace una semana, creo. Igual también nos ayuda a generar nuevas líneas o nuevas áreas de investigación. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Siempre que hacemos un marco teórico, muchas de las veces nos damos cuenta que es más, hasta probablemente la situación no se encuentra necesariamente en mi área de estudio, probablemente se encuentre en otra área de estudio o se necesite propiamente ¿cómo lo podemos decir? Un trabajo de carácter multidisciplinario, ¿sí? Esto ya obviamente dependerá de qué tan amplio hagamos el estudio o qué tan amplio nos alleguemos de información. Y con eso, ¿no? Probablemente yo le pueda dar la información a otra área para que se apoye, para que la utilice, para que la complemente. En este caso yo les decía, ¿no? Puede funcionar muy bien un trabajo multidisciplinario. Hay muchos temas que probablemente no son directamente no sé, se me ocurre, de derecho, pero que muy probablemente les podría ayudar a algunas otras ramas o algunas otras licenciaturas y con eso pues generar una línea de investigación diferente, ¿no? Una de las partes importantes pues es no casarnos, sino encasillarnos, porque digo, todos si estudiamos esto es por algo, ¿verdad? Pero no podemos decir que nuestra área es, o sea, digamos que es todo, ¿no? Hay mucho más allá. También el marco teórico nos ayuda, o una de sus funciones es que nos sirve como referencia. ¿Como referencia de qué? Para poder hacer una interpretación adecuada de todos los estudios que yo tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente aunque no sean iguales, porque ahí viene una parte importante, yo voy a tener toda mi información teórica, pero posteriormente voy a tener que recabar pruebas y muestras, ¿sí? Y probablemente mi prueba y mi muestra puedan no estar de acuerdo, pero sin en cambio me va a poder servir de referencia para precisamente poderle dar refuerzo o poderlo rebatir, ¿sí? Si yo en mi marco teórico encuentro una información, pero cuando hago mi investigación de campo, cuando recolecto mis muestras, me doy cuenta que no, híjole, ahí puedo comprender varias cosas. O en su defecto, pues ahí puede generar ya una duda del por qué todo lo que me dice la teoría en la práctica no está funcionando de esa manera. En el caso de derecho suele pasar, a veces cuando utilizamos marco jurídico, cuando utilizamos lo que dice la norma, sí, pero lo que dice la norma es una cosa, ¿no? Pero cuando ya llego a mi situación de campo, cuando yo ya llego a enfrentarme al fenómeno real, pues me doy cuenta que es muy diferente. Pero bueno, también nos puede servir como ese marco de referencia para poder hacer una interpretación. Muy importante, nos establece los límites, ¿sí? ¿Por qué los límites? Recordarán que cuando empezamos a formular planteamiento del problema, cuando delimitamos título, cuando hicimos toda esta serie de cosas, decíamos que teníamos que tener cuidado,
¿Por qué? Porque a veces cuando empezamos a recolectar información, nos vamos perdiendo entre tanta información y luego resulta que lo que yo quería demostrar ya ni lo toqué o creo que ya ni lo investigué. De ahí muy importante que nunca perdamos de la vista pues, los objetivos. Pues precisamente el marco teórico nos va a ayudar a limitar la investigación, a no seguir y seguir y seguir y seguir hasta no sé dónde. No, el marco teórico nos va a limitar la investigación y claramente pues nos va a ayudar a comprender nuestro problema. Cosas que probablemente al principio no eran tan claras o al principio eran confusas o no se les encontraba un punto de partida, probablemente con el marco teórico, con todas las teorías que hay, con la historia, con lo que aportan otros autores, con lo que dice la ley y con un millón de cosas más, vamos a poder comprender un poco más lo que es el problema. Y bueno, la última y no por, ahora sí que no menos importante, tenemos la parte de que el marco teórico nos ayuda a dar soluciones al problema. O en su defecto, que podamos crear alguna situación de una posible, ¿no? Una posibilidad de solución que claramente sea lógica y que sea racional. Al principio, igual creo que eso sí lo platiqué con ustedes, decíamos, aunque yo tenga una investigación que solamente sea descriptiva, que solamente sea expositiva, que solo sea con afán de decirme cuál es el problema, aún así es requerimiento plantear soluciones o posibles soluciones. ¿Por qué? Porque si no, entonces quiere decir que no estoy gestionando absolutamente nada nuevo, no estoy aportando nada en el campo de la investigación. Y bueno, pues el marco teórico nos va a dar una luz muy importante y ustedes se van a dar cuenta. Al principio, cuando empezaron a buscar estas posibles soluciones, cuando hicieron justificación, por poner el ejemplo, les pudo haber generado algún poquito de conflicto, ¿no? Se les pudo haber hecho un poquito difícil, pero van a ver que posteriormente a que ustedes elaboren el marco teórico, que ya conozcan la realidad de su problema, no solamente lo que imaginaban, van a ver que las posibles soluciones racionales van a ser un poquito más viables y obviamente van a generarse de una manera pues más práctica. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo darle solución a algo que no conozco, algo que no sé su esencia, algo que no sé su origen, ¿no? Sin en cambio, cuando yo ya tengo toda esa base, bueno, pues ahí sí ya se puede, digamos, que generar por lo menos una condicionante para poder dar una solución. Y sobre todo, pues una solución racional, ¿verdad? Porque yo les decía, si yo tengo un problema de delincuencia y yo digo que vamos a darle la solución de manera inmediata, pues digo, eso sería completamente utópico, ¿verdad? De que yo propongo esto para que se acabe la delincuencia. No, la realidad es que sería un poco complicado, pero pues sí puede haber alternativas viables, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando empiecen a generar? Y les voy a comentar. Voy a checar las fechas porque sí, una de las partes importantes, han compartido conmigo hipótesis, justificación y demás de manera voluntaria, pero no todos, ¿no? Y a veces es importante que todos tengan esa oportunidad. Vamos a buscar la manera porque digo, también son 40, entonces digo, híjole, 40 creo que va a estar muy difícil. Creo que en donde podemos aportar en una parte de estructura sería en marco teórico, pero no va a ser así de que ustedes me digan, pues mire, mi tema era, no sé, a ver, déjenme ver qué temas tengo, qué temas tienen ustedes acá. Comercio. Trámites para importación, problemas en los trámites para importación y exportación. Y me empiecen ahí a contar todo su tema, no porque eso lo van a hacer en el informe de investigación, bueno, algunas cosas. Acá lo que vamos a tocar de marco teórico es que ustedes hagan evidentes estos pasos, ¿sí? Que me digan, en mi revisión de literatura yo consulté ciertas fuentes, ¿no? Consulté 7 libros, 3 páginas de internet, 2 blogs especializados, una página de investigación científica, no lo sé. Y bueno, pues en segundo paso yo adopté la teoría tal, ¿no?
Y en la revisión del o sea, que ustedes hagan evidentes los pasos metodológicos dentro de su marco teórico. ¿Por qué? Porque si no, solamente copiar y pegar la información, pues no va a tener ninguna gracia, ¿no? Yo sé que son fuentes de información, pero no tiene gracia. Aquí lo importante es que ustedes puedan resaltar los pasos metodológicos contenidos ya de manera material en su investigación, ¿sí? Bueno, entonces, las etapas que comprende la elaboración del marco teórico, lo primero es revisar literatura. Sí, ustedes van a tener muchas fuentes de información, ya platicamos cuáles son las fuentes de información que podemos tener y no solamente es meramente información de internet, tenemos muchísimas fuentes, pueden ser consultadas en internet, pero no necesariamente de páginas, pueden ser de blogs, pueden ser de periódicos, porque hay mucho periódico digital, de revistas, igual, científicas, no lo sé, eso ya depende de ustedes. Y en la revisión de literatura es eso, porque resulta que de todo lo que evidentemente yo puedo allegarme, no todo se va a quedar concentrado, no todo me sirve para que me entiendan, ¿no? Entonces, si yo tengo 20 fuentes, pues porque fueron las 20 que yo medio creí que me funcionan o que me sirven, en la revisión de literatura, ahí ya tenemos que hacer otra cosa y ahorita lo vamos a platicar. Y en el caso de la segunda parte es la adopción de la teoría, ¿sí? O la adoptamos o desarrollamos una perspectiva teórica, o es más, hasta una referencia. Y me van a decir ustedes, bueno, y es que yo cómo voy a saber cuál es cuál, o sea, si voy a adoptar una o voy a desarrollar una. Con ustedes, si mal no recuerdo y si no me lo hacen notar, platicamos precisamente que cuando empezáramos a buscar información, nos íbamos a encontrar ante varias situaciones. Íbamos a encontrar un panorama donde encontráramos teoría completamente desarrollada y qué es lo que teníamos que hacer. Pero que iba a haber otra donde íbamos a encontrar varias teorías. O que iba a haber otra donde solo encontráramos guías y que iba a haber otra donde solo encontráramos trozos o piezas de teoría. Y ahí platicamos cuáles eran las soluciones o las recomendaciones a tomar. Pues a eso se refiere este paso. Ya ustedes sabrán qué tan explorado está su tema. Si yo encuentro, vamos a poner el ejemplo, un tema que veo que hay 50 teorías, bueno, pues entonces quiere decir que hay pluralidad. Ahí tengo varias opciones, o tomo una, o tomo partes de todas, o tomo parte de algunas, digo, es multifacético. Vuelvo a poner el ejemplo en este caso, porque en el caso del tema de, ¿qué era? De factores, ¿no? De factores creo que criminógenos o algo así del feminicida. ¿Por qué? Porque es mi área de estudio, ¿no? Por eso lo toco con más reiteración. En ese caso, su compañero va a poder hacer lo que guste porque puede tener esa pluralidad. Él en su caso puede adoptar una sola, la que se le haga más viable, dependiendo de los objetivos que quiera alcanzar, o en su defecto puede tocar todas las teorías y hay, ¡puf!, millones, ¿no? Y él puede tomar esa parte. Pero va a haber temas en los que probablemente no se nos tengamos esa facilidad, porque a veces ese es el problema, ¿no? Digo, no sé qué tanto. No está. Bueno, había uno de importación de e-commerce en pequeñas y medianas empresas en México. Híjole, no sé qué tanta información, sobre todo nacional, exista y sobre todo redundándolo solamente a pequeñas y medianas empresas. Probablemente en ese caso su compañera, bueno, ahí sí tenga que desarrollar una perspectiva teórica, ¿no? De acuerdo a las guías que le dé la teoría que está consultando. Bueno, pues eso es lo que van a hacer ustedes. En el caso de la revisión, que sería el primer paso, que es la revisión de literatura, les decía, no solo consiste en obtener la información, ¿no? En recopilar la información, eso es muy importante, pero acá ya tenemos que detectar cuál es, consultarla, porque acá sí ya tenemos que darle lectura, y de esa consulta, pues ver qué es lo que me va a servir, qué es lo que va a ser útil de información, o qué información es no solamente relevante, porque a veces no es que, ay, es importante, hay información que es sumamente necesaria, ¿no? Y que si yo no la expongo y si yo no la tengo, pues no hay manera, ¿no? Ponemos el ejemplo, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, que es
realidad, ¿qué es realidad de inclusión de no sé qué? Por ejemplo, hay uno, ¿no? Que es una cuestión de discriminación clasista. Bueno, pues para empezar, lo primero que tengo que hacer, pues es saber qué es discriminación, tener la información de discriminación, tener la información de clasismo, porque eso no es que sea, uy, qué relevante, no, es sumamente necesario. Si yo no tengo esas dos partes incluidas, bueno, pues no hay manera. Y de hecho yo se los voy a preguntar cuando lleguemos a la parte de reporte, por supuesto que les voy a preguntar, ¿no? O sea, si a mí me tienen un tema, en el caso del anterior, ¿qué tienen? Ay, ¿dónde está? Había algo de hidrocarburos, creo. Pues para empezar, ¿no? ¿Qué es el robo de hidrocarburos? No, pues es que, híjole, no sé. Ay, ¿no lo tienes en tu marco teórico? No, híjole, pues desde ahí entonces ya tenemos como un gran problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, impacto en el lenguaje corporal, impacto del lenguaje corporal en la pandemia tras la digitalización. Híjole, pues de ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Y qué es digitalización? ¿No? O sea, de qué es la parte del lenguaje corporal. Igual yo entiendo algo, pero la verdad es que no es mi área propiamente y yo le voy a preguntar a su compañera. Y si me dice, no, pues es que, híjole, como que no sé cómo explicarlo y en mi marco teórico no lo tengo, desde ahí tenemos problemas porque quiere decir que la información contenida en mi marco teórico no estamos concentrando la información no solamente relevante, sino necesaria para que salga de una manera adecuada. Recordémonos y pongámonos desde el punto de vista de que no es la investigación para mí, es la investigación para los demás. En algún momento creo que les comenté, si mal no recuerdo, les decía, aquí algo, si algo nos tenemos que grabar, es que cuando se hace investigación, eh, la parte clave o la figura importante no somos nosotros como investigadores, ¿eh? Pues es la investigación. Y entonces, pues no es para nosotros, es para los demás, ¿sí? Bueno. Ya con eso también tenemos que ver aquellos aspectos no solamente relevantes, no solamente necesarios. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra información consultada, recopilada, rescatada, tiene que ser información selectiva. Porque si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, 5 libros, ¿no? Pero yo no voy a agarrar la información de esos 5 libros y cada libro tiene 200 páginas, están de acuerdo que no me van a servir las 1000 páginas. Obviamente mi marco teórico va a tener lo más importante. Por tanto, en la revisión de la literatura, pues tengo que ser muy selectivo. Ahora, muy importante, esa cuestión selectiva tiene que ir concentrada a que lo que yo tome tiene que ser la información más importante, más reciente y que sea directamente involucrada con mi problema, ¿sí? No de que, ay, pues hay algo que tiene, ahí medio tiene que ver, ¿no? Ay, pues ahí medio me sirve. No, tiene que estar directamente involucrada y tiene que ser muy importante. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la cuestión de, ay, no sé si fue de este grupo que me hicieron esa pregunta o fue de lenguas extranjeras? En cuanto a la información reciente, aquí tenemos un problema. Se manejan, que la información que se debe de contener en investigación debe de ser forzosamente de 5 años atrás, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la información contenida en mi investigación tiene que ser solicitada de 5 años anteriores. Si yo ya pongo bibliografía, por poner un ejemplo, digamos, del año, no sé, 2013, no, pues es que ya no me sirve, ¿no? Aquí tenemos grandes problemas, porque también digo, no hay que ser absurdos. Hay, sobre todo en marco histórico, o sea, estamos de acuerdo que no solamente mi problema o no solamente mi fenómeno se aborda de 5 años a la fecha, ¿no? Eso estamos completamente, sobre todo cuando son conceptos, cuando son definiciones, cuando son muchas cosas. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero también tenemos que tener cuidado porque sabemos que los fenómenos cambian, se modifican, son dinámicos. Y luego llega a pasar que tenemos cierta bibliografía que no consultamos, que solamente copiamos y pegamos, y que cuando se le da lectura decimos, ah, caray,
pero esta figura ya ni existe, esta institución ya ni está, este nombre ya ni se maneja. Esos son digamos que los errores que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? En cuanto a la parte de la antigüedad de las referencias bibliográficas, sobre todo en publicaciones científicas, ¿sí? Gran parte de eso hay que mencionar que gran parte de la información que tenemos ahorita es de más de 5 años a la fecha. Si ustedes van a utilizar bibliografía de 5 años anteriores, tienen que ser muy cuidadosos en cuanto al contenido de la misma, porque si no podemos tener un problema y eso desvirtuaría, pero al 100% nuestro trabajo como investigadores y desgraciadamente nuestra investigación. Lo mismo pasa también con la información reciente, con la información importante o relacionada con el problema. A veces tocamos información que ni siquiera le pertenece a nuestro país, ¿no? Y que obviamente se cambian, son otros nombres, son otras figuras. Me ha tocado ver que ponen, por ejemplo, otras leyes que pues aquí ni existen y por qué, ¿no? Ya se empieza uno a revisar y nada, pues es información de España, de Colombia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Traten de ser muy selectivos y de darle lectura. Es tan fácil saber cuando alguien sí leyó e hizo su marco teórico, aunque presenta ciertos problemas de redacción, pero es parte de la práctica, a cuando decimos, no, hombre, esto es copió y pegó, y cuando ustedes presentan su informe, ahí nos damos cuenta al 100% quién definitivamente ni siquiera se tomó la delicadeza de leer su propio trabajo y que solamente copiaron y pegaron. Eso se ve ahí, porque obviamente cuando yo lo leo, cuando yo me informo, cuando yo investigo, se nota, o sea, lo explicamos de una manera muy sencilla, muy fluida, muy fácil, muy práctica, muy todo. Pero cuando no, definitivamente ese es el problema. Entonces, con esto traten de tomar digamos que sus referencias bibliográficas, si es posible, tóquenlas de 5 años a la fecha, si es posible. Si no es posible porque me digan, ay, pues es que toqué un libro de historia, o sea, de hace 20 años, pues discúlpeme, pero pues me dice que tal fuente esto es desde hace 20 años y es así, bueno, no tengo ningún problema, ¿no? Solamente que verifiquen esa funcionalidad. Ahora, en el caso de esto, ustedes van a tener, cuando hagan su marco teórico y hayan revisado su literatura y la seleccionen como la más importante, también tienen que hacer un paso más. Y este paso es que puedan detectar, ¿sí? Es la detección de literatura y otros documentos. En esa detección de literatura vamos a encontrar 3. Las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes generales o fuentes terciarias, cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Cuál es cuál? La primera de ellas, y esta va a ser su tarea de aquí al día lunes, detectarme. No quiero dejarles así de golpe el marco teórico para que no se les junte, pero ya lo van trabajando. La clase pasada les dije, vayan revisando información, vayan checando que es un marco teórico, ahorita ya empiecen a generarlo, pero es muy importante que desde las fuentes que ya tienen, ahorita seleccionen, ¿sí? Ya las tienen, ahora revísenlas, selecciónenlas y detecten esta parte. Los 3 tipos de fuentes. Las primeras son las fuentes primarias. Nuestras fuentes primarias son aquellas que nos van a brindar o que nos van a otorgar toda la información o todos los datos de primera mano, ¿sí? ¿Qué quiere decir los datos de primera mano? Pues toda esta documentación que tiene ya los resultados comprobados, ¿me explico? ¿Qué quiere decir esto? Los más importantes, libros, en la categoría que ustedes quieran, dígase impresos o dígase digitales, pero libros, no como tal páginas, libros completos, ¿sí? Sabemos que ahorita, bueno, ya tenemos esta facilidad, obviamente, de ya tener digitalizados, ya tenemos bibliotecas digitales, de hecho, ustedes tienen una biblioteca por parte de la universidad y ya no hay problema, ya no hay esta situación de, ay, es que me tengo que trasladar hasta no sé dónde, o es que nada más tienen un ejemplar de ese libro. No, ahorita ya tenemos una facilidad increíble. Obviamente sabemos que muchos están protegidos con derechos de autor, ¿no? O sea, obviamente para evitar plagio y todo este tipo de cosas.
pero la consulta ustedes la pueden generar, ¿no? Por eso es muy importante que en el marco teórico se cite y se parafrasee, porque hay muchos textos que, bueno, pues no se pueden copiar y pegar. Tengo entendido que ya hay aplicaciones y programas que pueden quitar esta parte, pero bueno, pues ya aquí dependerá de ustedes. Ay, a ver, ¿qué hoy? Ahora aquí, a ver, espérenme tantito. Ay, Dios, bueno. Entonces aquí podemos encontrar libros, podemos encontrar antologías, monografías, tesis, es más, hasta disertaciones también, que a veces son fuentes que no tomamos en cuenta. Pero vamos por partes. Libros creo que no tenemos ni ustedes ni yo ningún problema en saber qué es un libro. Pero ¿qué es una antología? ¿Qué es una antología, muchachos? ¿Una recopilación? Exactamente, pues es una compilación, ¿no? Esta compilación que tiene, pues tiene, digamos que varios trozos, varios pedazos de diferentes tipos de obras. O sea que vamos a encontrar información, puede ser hasta de varios autores o de varias obras, ¿sí? Dependiendo el tipo de funcionalidad. Se dice que, bueno, la mayoría de veces se habla de las antologías como antologías literarias y de este tipo de cosas, pero no, hay antologías científicas también. Las siguientes que tenemos son las monografías. ¿Qué es una monografía? Ah, ya es así, yo creo que todos sabemos, ¿no? No les tocó hacer ningún momento. ¿Qué es una monografía? No. Es un estudio detallado. Es donde... Ándale. Efectivamente, en lo que acaban de decir, bueno, creo que los dos tenían razón, la primera voz, efectivamente, ¿no? Es una parte identificativa. Se dice, es un tipo de texto porque funciona como documento que nos explica, pero lo que hace es que su temática es exclusiva, o sea, solamente toca un tema, pero ese tema lo toma desde diferentes ideas o de diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, de diferentes perspectivas. Y eso es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque en un solo documento puede encontrar un solo tema, pero tocado de diferentes maneras, ¿sí? Se supone que las monografías, bueno, lo que tienen es información de diferentes fuentes, ¿no? Este nos ayuda mucho, sobre todo para la cuestión de trabajos específicamente académicos, ¿no? Y esto funciona. Hay muchas muy buenas en Internet. Las tesis, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Estos trabajos investigativos que precisamente han realizado las personas sobre cierto tipo de tema. Y esos son muy buenos porque obviamente ya nos tienen una parte de un trabajo científico que ya pasó por una metodología, que ya obviamente agotó todos los pasos que se tenían que agotar y ya es desde una perspectiva personal, desde una perspectiva reflexiva, crítica, entre otras muchas cosas, ¿no? Y ahora, en el caso de las disertaciones, ¿qué es una disertación? Que es donde muchos hemos ido. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, la disertación muchas veces es una explicación o es una especie de argumentación sobre un determinado tema, ¿sí? Son esta cuestión expositiva, ¿no? A veces se hacen ya en otros formatos, como unas conferencias, como una exposición y como este tipo de cosas. El detalle de la disertación es que también ya va con un formato más de argumentación, o sea, ya en una defensa de alguna postura en específico, ¿no? Por decirlo así. De hecho, cuando se generan tesis, lo que se hace es disertar, se argumenta a favor del trabajo que estoy presentando, se busca defenderlo y bueno, se busca hacerlo, obviamente, a través de una parte de razonamiento. De hecho, es una figura que se le equipara mucho a la parte del debate, solo que la disertación no es contra nadie, ¿no? Sino solamente una parte personal. Hay muy buenas, también hay excelentes personas argumentadoras que han generado trabajos de investigación y que, bueno, los comparten, pero los comparten de manera verbal.
Documentos oficiales, pues los documentos oficiales pues son precisamente estos que son emitidos a través de instituciones completamente gubernamentales y que precisamente ya tienen la categoría de tener esa certeza o esa validez. Hay muchos, sobre todo lo que nos arroja entre documentos y reportes de instituciones, la parte estadística, por poner un ejemplo, ¿no? A veces hay estadística que nos ayuda mucho. Yo les decía, bueno, traten de que las estadísticas que ustedes generen, bueno, pues sean estadísticas de dónde, no de Juan Pérez, no, que sean obviamente estadísticas que provengan de instituciones gubernamentales, no por otra cosa. Yo sé que me pueden decir, ay, pero es que a veces ellos también, sí, pero bueno, técnicamente son las que tienen esta validez y nos pueden dar esta certeza y esta seriedad documental a nuestro trabajo, ¿sí? Por poner un ejemplo, si yo les quiero hablar sobre la percepción que existe en Puebla o que existe en México acerca de la seguridad pública, una cosa es que yo me vaya a un noticiero y diga, ay, pues el noticiero ahí por internet que ponen en un municipio, me dice que, ah, no, pero pues qué mejor que si yo mejor tomo una estadística que tome de un reporte del INEGI, específicamente del ENVIP, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Ah, qué diferencia, ¿no? Entonces, esto también funciona como fuentes primarias, porque de ahí extraigo los datos perceptibles de primera mano. Los trabajos que se presentan en conferencias, los que se presentan en seminarios, los artículos periodísticos. Acá también tengan muchísimo cuidado, que sean fuentes periodísticas reconocidas. ¿Por qué? Porque actualmente ya todo el mundo se cree periodista, todo el mundo se cree reportero, ¿no? Cualquier persona que tenga una cámara en automático ya se cree periodista y ya tienen sus programas de, bueno, no, ni siquiera de radio, programas de alguna red social, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado ahí, no por restarle importancia a todas estas personas que difunden información, pero el periodismo también es una profesión, el periodismo se estudia, ¿no? Así como ustedes, como nosotros. ¿Y qué pasa? Pues luego también pues, se genera información falsa, ¿no? Y esto creo que hemos sido testigos muy recientemente, ¿no? En donde anteriormente se investigaba la nota, o sea, se investigaba la noticia, se gestionaba, pasaba por un editor, se filtraba, se redactaba, se publicaba y se corroboraba la información. Actualmente no, está sucediendo ahorita y ahorita se está reportando. Y el problema es que a veces esa es noticia falsa. Yo he visto muchísimas, ¿no? Sobre todo por internet o por radio. Generalmente son las que más tienen este problema, ¿no? O estos hasta que se supone que son periódicos, pero periódicos digitales. La verdad es que tengan mucho cuidado porque pues, hay mucha información completamente falsa. O no falsa, pero a veces no es corroborada, no es comprobada y tenemos este noticiero, ay, no sé, matutino, muy escuchado y que nos sirve para referenciarnos de lo que pasa en un momento dado, pero hemos visto cómo luego, ay, discúlpenos, ¿no? O la misma gente llama diciendo, a ver, esto no pasó, pasó esto. Ah, bueno, pero por la inmediatez de la información, muchas veces no logran corroborarla. Entonces tengan cuidado ahí. No importa que sean periódicos digitales, hay muchas fuentes, muchos periódicos serios, muchos periódicos que estaban en papel y que siguen en papel, pero que ahorita ya trasladaron a esta plataforma digital y los encuentran claros, son válidos, por supuesto, pero bueno, pues ya es otro tipo de situación. Los testimonios de expertos también son muy importantes, pues hay muchas personas que tienen mucha experticia en ciertos temas, que mucha trayectoria, mucho reconocimiento, pues bueno, pues también sus testimonios nos pueden ayudar y nos pueden servir como una fuente primaria de marco teórico, porque muchos de ellos pues han investigado investigaciones de campo y todo lo demás, y bueno, pues nos sirve, claro que nos sirve. ¿Qué otra fuente primaria encontramos? Documentales, videos, todos aquellos que, bueno, claramente podemos encontrar a través de otro tipo de fuentes, ¿no? Como puede ser el Internet. Igual ya tenemos plataformas de videos, de documentales que
podemos acceder de manera muy sencilla y hay unos también muy interesantes que provienen de fuentes muy respaldadas que lo podemos hacer. Entonces, con todo eso, imagínense toda la gran cantidad de fuentes que podemos tener. Entonces, yo les recomiendo que entre sus fuentes primarias no solamente tengan páginas de internet o libros. Ya vieron, por lo menos toquen una de todas las demás, ya sea alguna disertación, ya sea alguna conferencia, ya sea algún documental, ya sea algún testimonio. Y eso les va a ayudar muchísimo, sobre todo a la parte de la perspectiva. En segundo lugar, tenemos la parte de nuestras fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ya son solamente las que nos dan ciertas referencias de las primarias, ¿sí? Digamos que solo nos pueden dar un resumen, ¿no? O algo, alguna idea, algún listado de las fuentes primarias, ¿sí? En este caso de las fuentes secundarias, bueno, son las que se pueden publicar en alguna determinada área de conocimiento, pero ya tienen un segundo filtro. Por eso se dice que pueden ser resúmenes, ¿no? En este caso vamos a poner un ejemplo. Si solamente yo, en lugar de cotizar de cotejar un libro, yo solamente veo un resumen del mismo y el libro es de 200 páginas y yo solamente vi un esbozo de 10, bueno, pues la realidad no es que no me sirva, claro que me sirve, pero esa ya no es una fuente primaria, esa ya es una fuente secundaria, porque solamente me está resumiendo, me está dando una idea, una referencia breve de lo que es una de mis fuentes primarias, ¿sí? Y las últimas que tenemos son la parte de las fuentes terciarias. En el caso de las fuentes terciarias, bueno, ya son, fíjense, ya son documentos que se sacan de las fuentes secundarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Donde solamente podemos encontrar las referencias precisamente a otro tipo de documentos, pero no me va a dar, digamos que información, solamente me va a dar la referencia, una referencia que caracterice a mi fuente secundaria. Ejemplo, pues los puros títulos, dónde se publicó la revista, un boletín, ¿no? Que los boletines son mucho más pequeños, simposios, acuérdense que ahí encontramos varias personas, algún sitio web. Imagínense cómo está la distribución de información, que un sitio web me puede servir, pero como una fuente terciaria, no como la base ni como el pilar de mi investigación. Nos puede dar también el nombre de alguna asociación, nos puede dar algún tipo de reporte público, nos puede dar solamente el nombre de alguna institución nacional o internacional, pero solamente me da ahí como si vamos a pensar que acá se publicó, vamos a decir, aquí hay un resumen, porque sería un resumen de una conferencia, la conferencia que está acá me dura 1 hora, 2 horas, y el resumen me dura media, y acá solamente me dice, pues, dónde y de qué institución venía el ponente, pues digo, la realidad es que no me puede servir mucho, pero sí sirve para la parte bibliográfica. Por eso luego a mí me sorprende mucho cuando veo que me ponen en una investigación y me ponen 20 bibliografías. Y digo, caray, 20 bibliografías y autores muy reconocidos, ¿no? Y digo, ay, caray, pues imagínense en 10 hojas ponerlo de 20 autores diferentes, lo de 20 fuentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que a un autor le di, ¿qué es esta diapositiva que tienen ustedes acá se la di a un autor cuando se supone que él es la base del tema que estás tocando. Digo, acá hay algo raro. Y cuando empiezo a cotejar, ¿de qué me percato? Que lo que a veces hacemos es que yo consulto un documento. Vamos a poner el ejemplo, este documento que ustedes tienen a la vista. Pero este documento tiene 10 fuentes bibliográficas. Pues esas 5 yo las pongo en mi bibliografía. No, digo, no pongo las 10 para que no me vea mal, voy a poner 5. Las copio y las pego en mi bibliografía. Y les digo, a ver, no. El hecho de que yo haya consultado este documento solamente es uno. Solamente lo pongo en la bibliografía, este documento que yo estoy consultando. No los 5, no los 10 que consultó. Pues si no, imagínense, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa.
Entonces yo luego les pregunto, a ver, bueno, dime la información que tienes me pusiste a García Maínez, a ver, explícame qué información tienes de García Maínez o qué información tienes de tal autor. Y luego esa como de, ay, caray, pues no tenemos idea. No, maestra, lo que pasa es que yo consulté este documento y ahí me ponía 10 fuentes y yo sí, pero las consultó él, no las consultaste tú solamente consultaste a ese único autor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde caemos en la parte de las fuentes terciarias. Tengamos cuidado, si yo consulto una página, pues nada más pongo lo de una página, pero no pongo los 10 autores o 20 que él contestó. Lo he visto mucho, hay muchas páginas o muchas investigaciones que me ponen 20 o 30 bibliografías y digo, ay, bueno, pues ahora sí que cada quien la seriedad de sus investigaciones, pero cuando uno empieza a cotejar, cuando hemos leído a veces algunos artículos o alguna información, decimos es casi imposible, la verdad. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Nos sirven las terciarias? Sí nos sirven, pero solamente como referencia. Una referencia de datos o de documentos, pero nada más. Bueno, ay Dios. Entonces tenemos esta parte acá. Ahora, en el caso de la primera fase, que es cuando ustedes van a iniciar en la revisión de la literatura, ustedes tienen que ir directamente a las primarias, tienen que ir directamente a sus fuentes primarias, ¿sí? Obviamente cuando sabemos el tema, cuando lo conocemos, cuando técnicamente lo dominamos. Dominarlo es un decir, por lo menos que sabemos en qué temática o en qué tentativa se ubica. De ahí la importancia que yo les puse al principio, dos cosas importantes cuando seleccionaron su tema o cuando decidieron darle continuación. ¿Y qué fue lo que yo les dije? A ver, parte importante. Tomen un tema que fuera necesariamente de su área de conocimiento, ¿no? Y creo que algunos me empezaron a dar temas de otras áreas. ¿Y cuál fue la parte que les dije? Pues es que tiene que ser de su área de estudio, no por otra cosa, ni porque los limiten, ni mucho menos, o porque les diga, ay, no pueden meterse con otra área. No, pero se supone que eso les va a facilitar más porque dominan por lo menos el área. Segundo, también les dije, pues que sea un tema de su interés, que ustedes cuando algo nos interesa, pues técnicamente es porque sabemos más de ese tema, ¿no? La mayoría de veces. Entonces, con esas dos cosas, pues ya nos ayuda un poquito más, ¿no? A tener ya una dominación del tema un poquito más amplia. Y ya con eso, bueno, a veces aunque tengamos esta parte de la facilidad de la información a través de Internet, muchas de las veces también las fuentes primarias nos pueden tardar un poquito en localizar, por eso les fui diciendo que vayan ahí, no sabían tal vez que eran fuentes primarias, ahora ya lo saben, y ya las van a buscar bajo ese rubro. ¿Para qué o por qué? Porque precisamente a veces tenemos ese problema. A veces están protegidos por derechos de autor, a veces están incompletos, a veces son prepagados porque a veces no son gratuitos, tenemos que pagar alguna suscripción o tenemos que pagar el libro, tenemos que pagar ahí alguna serie de derechos o no sé. Y eso nos puede ir complicando, pero lo ideal y lo primero es ir a las fuentes primarias. Si de plano veo que es muy difícil porque no sé ni por dónde empezar, bueno, ahí sí me pueden servir las secundarias o las terciarias para poder checar en dónde se encuentra la ubicación de mi tema de estudio. Segundo, también muy importante y que les va a servir mucho, consulten expertos en el tema, ¿sí? ¿Por qué los expertos en el tema nos sirven? Y eso se los digo por experiencia propia, porque precisamente ellos nos pueden recomendar o nos pueden proveer o nos pueden ayudar a que tengamos literatura, ¿sí? Detectarla por lo menos, ¿no? ¿Sabe qué? No sé. Por eso hay que tener mucho cuidado de los temas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los recursos, ¿no? Que yo les comentaba, no son recursos económicos, a veces son recursos bibliográficos o de personas que estén empapadas en el tema y que nos rodeen. Si yo tengo alguna persona, porque no sé, algún amigo, a veces hasta los papás se dedican a lo mismo, algún familiar, a la pareja, no sé, algún docente, lo que ustedes quieran, alguien que conocí en un simposium, en un webinar, en un congreso, lo que sea. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros no sabemos y decimos, ay, ¿dónde puedo encontrar esta información? Si yo voy con un experto en el tema, me puede decir, ¿sabes qué? Mira, la puedes encontrar aquí o puedes buscar acá o te puede salir mejor en este lado. Te recomiendo que mejor empieces por esta búsqueda. No lo sé.
¿sí? Y eso nos puede ayudar mucho. O es más, si no nos dan directamente la información primaria de ser tal cual la que me va a servir a mí, pero me pueden dar una fuente secundaria y con eso pues yo en automático voy a poder localizar mis fuentes primarias. Posteriormente, bueno, pues revisar nuestras fuentes terciarias. ¿Para qué? Pues para localizar alguna secundaria y para saber en algún momento en dónde puedo hasta encontrar información. Y a través de ellas, si me sirven para detectar las primarias, digo, pues qué bueno. En último paso, en cuanto a la revisión de literatura, busquemos motores de búsqueda o bases de datos, etcétera, en experticia, ¿sí? Tratando de que nosotros podamos encontrar información especializada, porque a veces yo encuentro información de mi tema, pero es información muy general o es información no científica. ¿Qué es lo mejor que yo puedo acudir a la que ya hizo un filtro que yo ya no tenga que hacer? ¿Me explico? Ejemplo, las universidades. Una universidad, una biblioteca digital de una universidad, créanme que no va a pasar cualquier tema, o cualquier libro, o cualquier revista, o cualquier cosa, ¿me explico? Ellos ya filtraron, ellos ya hicieron ese trabajo que yo me puedo ahorrar, ¿no? Y es parte de un consejo práctico, ¿no? Entonces, para que yo evite estar filtrando esta sí, esta no, esta es falaz, esta ni tiene razón, esta es no. Esa parte que yo puedo evitarme de yo filtrar esa información entre sea falsa o no sea falsa, entre sea de calidad o no sea de calidad, en que esté comprobada o no, eso me lo puede ahorrar si yo busco lugares específicos que ya hicieron ese filtro. Ejemplo, las universidades. Y ustedes lo saben, en el caso de Derecho, bibliojurídicas de la UNAM, o sea, yo ya me evito estarme ahí si sí o si no es cierto. Bibliojurídicas de la UNAM no va a aceptar información falsa porque ya lo filtró. Entonces, recomendación, en el caso de Derecho, ahí pueden encontrar mucha y muy buena y que ya fue filtrada y que les va a ahorrar ese trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Ya que yo hice esta parte, yo que ya tengo mi más bien mi información, ya la seleccioné, ya la filtré, ya detecté, esta va a ser mi primaria, mi secundaria, mi terciaria. Yo ya tengo páginas especializadas, páginas científicas. Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué pasa cuando yo ya tengo detectada mi fuente primaria? Bueno, ya tengo que pasar a la parte de obtención de la literatura, ¿sí? Si vamos a poner el ejemplo, un libro, ¿no? Yo ya detecté que mi libro va a ser la fuente primaria. Ahora tengo que ver, ¿dónde está? ¿Está en una biblioteca física o está en una biblioteca electrónica? Si yo veo que es difícil, porque también suele pasar, a veces es complicado obtenerlas, puedo buscar la manera de llegarme de esa información a través de diferentes cosas, a veces hasta de los mismos autores, porque muchos de ellos son investigadores, muchos de ellos son docentes, muchos de ellos son, entre otras cosas, y a veces se puede obtener a través directamente de las bibliotecas, porque hay unos que solamente publican para esa biblioteca, para nadie más. Ejemplo también, si alguien necesitara algún documento, igual digo, lo siento, pero sí, en el caso de Derecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lo pueden pedir a la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla. Mandan un correo y les mandan la literatura. De hecho, si tienen, hay varios libros físicos que ya los tienen digitalizados y se los permiten, se los mandan en PDF, ¿no? Entonces ahí pueden ya recuperarla o la pueden obtener y eso, pues imagínense, ya nos quita, hasta nos reduce costos. Posteriormente a eso, bueno, pues ya vamos a consultar nuestra literatura y vamos a no tirar, o tirar no de manera literal, pero bueno, pues vamos a desechar lo que no nos sirva, ¿no? Eso lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque si me lo quedo y si no lo desecho me voy a confundir y vamos a equivocarnos de método. Ya vimos la parte de los enfoques, ¿no? Entonces, en este caso hay que cuidar nuestro enfoque, porque si yo me empiezo a llenar de información, bueno, pues al rato no voy a saber, pero ni por dónde entrar. En el caso de las fuentes, bueno, ya sabemos que de las primarias más utilizadas, no las únicas, porque las únicas ya las vimos,
artículos de revistas científicas. ¿Por qué? Por lo que les decía. Las primarias no crean que porque las otras no valen, pero las primarias ya tienen filtros, ya pasaron por todo un proceso. Igual las revistas científicas también tienen lo mismo. No crean que se publican nada más porque sí. Esas ya, los expertos ya hicieron su revisión, no quien la hace, sino se genera un comité y ellos se encargan de ver si pasa o no pasa para que no se entienda. Las ponencias igual, pues imagínense, ¿no? Pues ya cuando se habla de un congreso, un simposio, ahí sí, ya es otra cuestión y también ya tienen una parte. Ahora, en este caso, todas estas ya tienen información más especializada, más profundizada del tema, ¿sí? En ese momento yo tengo que generarme algunas preguntas, entre las que tienen ustedes en pantalla, ¿no? Mis referencias, o sea, las que yo ya tengo, se relacionan con mi problema de investigación. Ahí ustedes ya tienen un problema de investigación, ya solamente es que le vuelvan a leer y cuando tengan su fuente digan, a ver, ¿se relaciona o no se relaciona? Si sí se relaciona, ¿cómo? ¿Qué aspectos? ¿Me ayuda? O sea, ¿me ayuda a ejecutarlo mi tema de manera rápida, de manera profunda? Que sí, perfecto. ¿Desde qué otra óptica me trata, ¿no? Me trabaja este libro con respecto a mi tema? Pues desde la perspectiva social, desde la crítica, desde la cuestión constructiva, desde el debate, no sé. Con estas preguntas ustedes se van a dar cuenta si su información sirve o definitivamente no sirve y tienen que seguir su búsqueda para que no se atoren solamente en una y puedan darle seguimiento a lo demás. Y eso les va a ayudar muchísimo. Ahora, ya que tienen eso, bueno, ya viene el momento de la parte de la extracción y la parte de la recopilación. Acá vamos a tener una parte. De hecho, ahorita solamente les voy a pedir lo anterior, que en este caso sería que ustedes detecten y anoten sus fuentes, primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Ya hicieron revisión, sigan haciendo su recopilación y revisión, extraigan primarias, secundarias y terciarias. Hasta acá no se preocupen, porque yo sé que van a decir, ay, maestra, pero tengo 10, entonces tengo que anotar todo de cada una de ellas. No, no se preocupen, solamente me van a decir, de primaria tengo 5, ¿no? A ver, dime 2, ¿no? Pues el libro tal y el simposio tal. De secundaria tengo tal y tengo tal. Es lo único que van a hacer ustedes hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el día lunes vamos a continuar con la parte de la extracción y la recopilación. Sabemos que no toda la información que yo tenga, o sea, esta que ustedes ya van a filtrar, de probablemente de 20, se van a quedar con 10. Pero de esas 10 no me van a transcribir las 10, ¿están de acuerdo? Las 10 fuentes, ¿no? Si les ponía un ejemplo, un libro de 200, pues imagínense, imposible. Pero de ahí ustedes van a extraer información que sí les va a servir para su marco teórico. En ese caso, hay formas de poderla compilar o de poderla por lo menos ubicar, porque a veces suele pasar que yo ya encontré, ay, esta información está re buena cuando revisé y cuando vi, y esta es fuente primaria y está padrísimo, ajá. Pero cuando ya empiezan a redactar, cuando ya empiezan a escribir sus 20 hojas de marco teórico, dicen, no, creo que ya entregué el libro. O creo que lo vi en una página de internet. Ay, no es cierto, creo que era la conferencia de fulano. Ya no saben ni por dónde dejaron la información. Precisamente para eso hay, digamos que métodos, o hay técnicas más bien, dentro de la metodología que nos ayudan a concentrar y a poder identificar esa información, ¿sí? Hay muchos, hay fichas, hay hojas, hay libretas, hay notas, hay programas, hay apps, hay muchas cosas, ¿no? Muchos de ustedes ahorita lo hacen porque hay muchas apps también especializadas en eso que nos facilitan mucho la vida. Pero pues tenemos que seguir la vieja metodología, parte de la vieja escuela, que digo es muy útil, sobre todo porque nos hace remembrar un poquito, porque a veces también suele pasar. Ya me falló la aplicación, ya se reseteó mi teléfono, quién sabe qué le pasó, ya se borró y sale igual. Entonces digo, pues hay que apegarnos a la parte muy útil de la cuestión de las fichas, que es lo que nosotros vamos a ver el día lunes para acabarlo de complementar. Nos va a servir para mucho porque a veces no queremos todo. A veces solamente de un documento completo me puede servir 5 renglones, probablemente. O solamente me sirva un dato histórico. O solamente me sirva una reflexión que hizo el autor, ¿no? Vamos a poner el ejemplo.
Ah, bueno, pues en este caso, estas fichas me van a ayudar a concentrar eso. Y que cuando yo ya me siente y yo ya empiece a redactar y escribir mi marco teórico, ya no ande volando, ¿no? Sino ya tenga específicamente a dónde ir. Y eso nos va a facilitar mucho el trabajo, ¿sí? Bueno, ya en la siguiente sesión, el día lunes, ya vamos a platicar de las fichas y vamos a ver cómo se pone la información, ¿sí? Obviamente la información, yo les había comentado hasta ahorita, a mí no me toca ver con ustedes la parte de citación, no vamos a ver modelo APA, yo sé que muchos de ustedes ya lo han trabajado, no lo vamos a ver nosotros, creo que lo retoman después, entonces no vamos a ver esa parte. No sé si llegamos a la parte de bibliografía, voy a revisarlo, pero sí lleva una estructura, ¿no? Obviamente yo tengo que tener una estructura para precisamente escribir. Cuando yo tengo un libro, cuando yo tengo un artículo, pues todos se referencian de una manera distinta. Bueno, pues eso también lo vamos a comentar el día lunes para que ya se les quede en tiempo y en forma y puedan redactar ya, sentarse en forma a poder hacer su marco teórico, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, algo? O sea que como tal solamente ahorita queda poner nuestras fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Ya? Exactamente, solamente. Lo van a hacer a manera como a ustedes se les haga más fácil. Si lo quieren hacer en un cuadro, si lo quieren hacer en redacción a prosa, no importa. Nada más señálenme, ¿no? Primarias, secundarias y terciarias. Si es un libro, pues no se metan ahorita en conflictos de formato. Si es un libro, nada más me van a poner pues, el libro tal, de tal autor. Si es una página de internet, bueno, pues la página de internet. Si es un seminario, si es un congreso, bueno, pues cuándo se celebró, de quién es y cuál fue el tema de su ponencia, ¿no? Algo así. Acá nada más me van a venir a comentar, sus aportes van a ser esos. Yo les pregunto, por poner un ejemplo. A ver, Aldair, ¿no? Por decir, dime una de tus fuentes primarias. Y ya él me tendrá que decir su fuente, ¿no? A ver, Alex, dime una de tus fuentes secundarias. Ah, pues fíjese que fue no sé, un resumen de una conferencia de tal autor en tal año que nos habla acerca de esto. Tan. Esa es su única situación, ¿sale? Para que ya los tengan bien ubicados. Si tienen 20, les apuesto que ahorita con este filtro de primarias, secundarias y terciarias se van a quedar como con 10 fuentes. Eso sí les puedo decir. O si tenían 30, se quedan con 15, más o menos. No hay un número, Paola, no hay un número específico, las que ustedes quieran. Se supone que ahorita con lo que ya han venido haciendo en cuestión de marco teórico, ya tienen una idea de todas las que tienen a la mano. Ahorita su filtro no pasa nada, si se quedan con 10, con 15, con 20, no pasa absolutamente nada. Nada más clasifíquenlas, primarias, secundarias y terciarias, ¿sale? Yo ahorita en un momento les aperturo el espacio. En este caso estamos cerrando semana número 3, entonces yo creo, sí, yo creo que se los cargo en la misma semana, se los pongo en la misma semana número 3, que sería todavía marco teórico, ¿sale? Ahí vamos a cargar su tarea. El tiempo ya se lo saben, ¿no? Sería obviamente ahorita el día lunes antes de sesión, que sería a las 2. Bueno. Y dijo que el examen sería el 5, ¿no? Creo. Sí. Bueno, ven que nos mandan un calendario, ¿no? Entonces probablemente nos lo manden y se los manden a sus jefes de grupo. Pero sí, les adelanto, pues es 5, 6 y 7, no hay manera que pueda ser otro día. Entonces, lo más seguro es que sea 5 y la mecánica, ya saben, sería en plataforma. ¿Y cómo sería el examen? ¿Qué pregunta nos haría? Disculpe. Desde lo que hemos visto, pues, todo lo que hemos visto. Ah, como definiciones nada más. Pues probablemente sí, si no, no puedo preguntarles de su trabajo, imagínense, no acabo. No acabaría, imposible. Muchas gracias. Sí, ahí vienen, sería en opción múltiple, ya saben que en ese caso no hay como mucho que abordar. Bueno, ahora les empiezo a pasar lista para que se puedan retirar porque son 20 y bueno, nos llevamos toda una vida. 25, a ver, empiezo con comunicación. Fernanda. Presente. Mariana. Luis Rodolfo. No se pudo presentar. Ah, cierto. Ok. María Fernanda Pérez España. Alison Dian.
Presente, profa. Ok. Salma Yaret. Presente. Ok. Y Christopher. Presente. Ante yo, profe. ¿Y quién me falta? Gloria Gloria. Pérez. Gloria, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, Gloria, listo. Ya de ahí creo que ya es la última, ¿no? De comunicación. Ay, es que es administración, pero este no es. Mercadotecnia. Fernanda, María Fernanda. Presente. Marta Itzel. Presente, Miss. Jocelyn Noemí. Presente, Miss. Miriam Jocelyn. No se pudo conectarme. Ok. César. Tampoco se pudo conectar. Ok. E Hilda. Hilda sí estaba, ¿no? Hasta tiene participación. Sí, está ahí, de hecho. Sí. Les pido por favor que si no los, si no pueden contestar o algo, me avisen los demás. Sí, ahí está mi compañero o algo, porque si no, con la pena. Y es que no puedo ir corroborando entre todos y la lista, porque si no. Comercio, Alejandro. Aquí, maestra. Ok. Carlos. Presente, profesora. Ok. Yasmín. Presente, profa. Ebert. Presente, maestra. Ok. Alondra, bueno, que no llegó. Samuel. Samuel no está. Y Braulio. Presente, maestra. Perfecto. A ver. Y derecho, Giovanni. Presente. Ginola. ¿Ginola está? Sí estaba, ¿no? Presente. Ok. Perdón, no podía prender el micrófono. No te preocupes. Arturo. Presente, abogada. Ok. Jessica. También. Stephanie. Presente. Presente. También. Ok. Aldair. También lo acabo de ver. Marvin. Presente. Ok. Esther. Presente. Eduardo. Presente. Ay, ¿dónde está Caleb? Fernando. Y Paola. Presente. Que no me falta nadie. Creo que no, ¿verdad? Bueno. Profesora, no escuché mi nombre. ¿Quién no escuchó su nombre? Aldair. Sí, Aldair, sí te puse. No, ok, gracias. Sí, no te preocupes. Ok, entonces ya no me faltó nadie, creo que no me equivoqué con nadie. Entonces, bueno, si no hay otro comentario, bueno, son 3:45 para que ya los pueda dejar salir. Nada más les voy a pedir rapidísimo, apertúrenme su cámara, por favor, para evidencia. Nada más rapidísimo en lo que... A ver, déjenme activo en lo que... Dice Dani que se trabó su celular. ¿Quién dice? Dani, Daniela Lima Reyes. Daniela, pero sí le puse, ¿no? Ay, no les digo. Sí, pero ahorita que no va a poder prender su cámara porque se trabó. Ay, Dios. A ver, espérenme tantito. A ver, ¿quién me falta? Me falta Marvin, Esther, Carlos, Jocelyn, Stephanie. Digo rapidísimo, no los obligo, pero si no, a ver. Ahí va, muchachos. Perfecto. Entonces, si no hay dudas o preguntas, pues los dejo irse ya a su siguiente clase y nos estaríamos escuchando entonces el día lunes. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana ya. Gracias, excelente tarde. Hasta Gracias, luego. igual, cuídense mucho. Profesora, yo tengo una duda. Bueno, Dígame. usted, bueno, es que ya he checado en las plataformas y para llegar a repasar algunas clases, ¿en dónde lo puedo encontrar? Porque al dar en las lecturas, bueno, en pestañas de lecturas, me envía a otra plataforma, se llama San José, no sé qué, de universidad. Ajá. Y no sé cómo poder ingresar ahí. No, las sesiones están en un canal de YouTube. De hecho, se los pasé creo que a sus jefes de grupo. Ah, ok. Ahí se encuentran, obviamente, cargadas las sesiones. Ya generalmente los lunes, ¿qué les digo? Los lunes o martes es cuando hago la carga ahora sí que de la semana.
Ok, profesora. Aparece, mira, si quieres pregúntale a tu jefa de grupo y ya si no lo tiene o algo, que me avise y le transmito completo el nombre del canal para que puedan ingresar. Ok, profesora. Gracias porque sí tenía una perfecto. duda con la tarea de hoy. ¿Mande? Y que no tenía, bueno, estaba buscando los videos de sesiones para hacer las actividades de hoy, pero no los encontré. Ah, sí, no, Bueno. no, y sí la cargué, sí se las cargué ya. De hecho, no sé quién me preguntó también, alguien me preguntó y le dije que ya podía verificar porque ya estaba cargada. Obviamente la del que es el día lunes, creo. Ok. Sí, pero que lo Entonces, cheques y ya cualquier cosa, bueno, ya me avisa. ok, gracias, profesora. Hasta luego.